Centro Educativo Rural Buenos Aires de Campana se encuentra ubicado en la zona rural de la Troncal del Caribe en el municipio de Vibuya. Tenemos características que nos pueden definir como rural dispersa. La mayoría de nuestra población se encuentra en condiciones de desplazamiento. Hay mucha vulnerabilidad, familias disfuncionales y la parte socioeconómica se deriva del trabajo realizado en las diversas fincas, así como en la zona bananera. Hay algo importante y es que también tenemos la condición académica de nuestros padres muy baja. Cada uno de estos aspectos se constituyó en reto para el año, no solamente los anteriores, sino con mayor auge en el 2020 por la pandemia que todos conocemos, porque los padres debieron resignificar su papel frente a la labor en el aula de clases también. Este centro educativo consta de 5 sedes. La principal está ubicada en el corregimiento de Campana y tenemos transición hasta quinto de primaria, 2 jornadas, mañana y tarde. Las otras 4 sedes, como son Santa Rita de la Sierra, Santa Rita de Jerez, Escuela Rural de Pozo Azul y Río Claro, trabajamos con grupos multigrados. Un excelente trabajo y también un gran reto. Nuestro director actual es el señor Francisco Javier Restrepo Arroyave. Contamos con un secretario, un personal de servicios generales, manipuladoras y 19 docentes a cargo de esta gran labor. Estuvimos trabajando sin descuidar las competencias matemáticas, científicas, comunicativas, pero hicimos énfasis en las competencias interpersonales y socioemocionales, trabajando con los niños y los padres de familia la capacidad de liderazgo, la importancia de la relación interpersonal y ante todo una actitud positiva para afrontar las dificultades que hemos tenido y que hemos superado. Para nosotros es muy importante lo siguiente: que cada niño al finalizar el año escolar haya superado todas las dificultades encontradas. Tenemos 2 semestres divididos en 4 periodos académicos, pero el cambio se dio el año pasado por la pandemia y se dividió solo en 3 periodos académicos. El niño debe obtener el nivel básico, es decir, te debe llegar la nota a 6.0 o superarlo en todas las áreas. Tenemos un debido proceso. El niño ha de ser evaluado de forma constante, como lo plantea la ley, porque entendemos la evaluación como un proceso permanente y de esa manera se desarrolla en el centro educativo. Por ello, también tenemos en cuenta el preescolar con sus características diferentes. Allí se evalúa de conformidad con el artículo 10 del decreto 2247 de 1997. Allí tenemos en cuenta entonces lo que son los criterios de promoción en el centro educativo. Hablemos de los criterios de promoción del Centro Educativo Buenos Aires de Campana. Para establecer este año los criterios de promoción de nuestra institución, tuvimos la reunión de docentes del centro educativo, donde nos pusimos de acuerdo, y estuvo también presente el consejo académico de la misma. Para esta reunión todos los docentes dieron sus aportes y los cuales estuvieron enfocados bajo el concepto de desarrollos de aprendizajes por ciclos, los cuales están establecidos en el Ministerio de Educación Nacional. Estos criterios de promoción de los estudiantes se fundamentan en el concepto de desarrollo por ciclos de aprendizajes de la siguiente manera: educación inicial, ciclo preescolar y básica primaria. En este sentido, de un grado a otro, dentro de un ciclo de promoción, se hará de manera automática, de tal forma que en los cursos iniciales, en cada proceso, se hará el desarrollo teórico de los contenidos. Estos deben ser lo necesario para alcanzar los desempeños
esperados. En los ciclos finales o en los cursos finales, en cada ciclo se realizarán actividades de profundización, de refuerzo y superación de los aprendizajes, con el propósito de que los estudiantes alcancen los desempeños esperados para ser promovidos de un grado a otro. El Centro Educativo Rural Buenos Aires de Campana se caracteriza por brindar a la comunidad estudiantil una educación integral en valores, competencias, actitudes, comportamientos y sobre todo desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Por lo tanto, nuestro sistema de evaluación institucional no solo mide la parte cognitiva, también tenemos en cuenta la parte comportamental y la parte actitudinal, la cual se observa desde 3 aspectos: el saber, el ser y el saber hacer. Cada uno de estos componentes dentro del proceso de formación de los estudiantes tiene prioridad y tiene unas bases que nos permiten a nosotros evaluar de manera integral la formación de nuestros estudiantes. Para poder tener una dimensión de cómo se evalúan este tipo de aspectos, hacemos un ponderado para cada uno de ellos. Al saber le damos un 30%, al ser le damos un 30% y al hacer un 40%. Todo esto va articulado de la mano con las autoevaluaciones, las coevaluaciones y las heteroevaluaciones que realizamos dentro del proceso de formación de los estudiantes. Para el periodo de la pandemia, este sistema de evaluación tuvo que tener ciertas transformaciones que nos permitieron a nosotros también mirar y ampliar la gama de posibilidades en cuanto a los criterios de evaluación de los estudiantes. Para los procesos de autoevaluación incluíamos dentro de las guías de trabajo que se le enviaban a los niños para desarrollar en casa un espacio donde los niños podían expresar qué habían aprendido de la guía, cómo se habían sentido en el desarrollo de las actividades, si les había gustado o no y qué tipo de actividades querían recibir en las nuevas guías de trabajo. La heteroevaluación se realizaba por medio de los grupos de WhatsApp que teníamos con los padres de familia. Este tipo de heteroevaluación era realizada mediante la participación activa de los padres de familia en las actividades que se les colocaban dentro de la guía. Los padres de familia se motivaban al ver cuando los demás papitos enviaban ciertas evidencias, ciertos videos, ciertas fotos de las actividades realizadas con los niños, y esto los motivaba aún más para ellos también mostrar el trabajo que realizaban dentro de casa con sus hijos. Para hablar de la flexibilización y los cambios que tuvo el sistema de promoción y los criterios de evaluación del sistema educativo institucional de nuestro centro educativo, primero tendríamos que aterrizar un poco en el tipo de modalidad que asumimos en medio de la pandemia. Fue una modalidad de trabajo en casa debido a las condiciones rurales de nuestra institución, la carencia de medios tecnológicos de nuestros niños, la carencia del acceso a la conectividad. Sin embargo, esto no fue un impedimento para continuar con nuestro proceso de formación. Las guías fueron un pilar fundamental que nos permitieron esa conexión entre el maestro y los estudiantes y obviamente continuar con su proceso académico. Dentro de esos criterios o esa flexibilización que se presentó en el sistema, podemos mencionar primero que tuvimos muy en cuenta la condición socioeconómica de nuestras familias. Éramos muy conscientes de aquellos papás que no tenían ese recurso económico inmediato para recargar y enviarnos las evidencias de trabajo con los niños.
Sin embargo, muchas familias se vieron muy comprometidas en este proceso y efectivamente hacían el esfuerzo sobrehumano para adquirir esa conexión, para que su hijo pudiera tener esa comunicación con el docente, y valoramos en gran medida ese esfuerzo que hacían los padres de familia. Ese fue el primer criterio que tuvimos en cuenta. De esta manera creo que también logramos generar compromiso y responsabilidad de los padres de familia en cuanto al proceso de formación de sus hijos. Un segundo cambio o una segunda transformación que tuvo nuestro sistema de evaluación es que prevaleció por completo ese lazo, ese fortalecimiento de los lazos familiares, ese compromiso del padre de familia, la entrega, la limpieza. Aquellos padres de familia que se esmeraban por acondicionar el lugar donde su hijo iba a recibir la videollamada del docente, donde su hijo iba a realizar las actividades para poder tomar la respectiva evidencia y enviarla. Eso fue un factor fundamental al momento de evaluar, porque era un esfuerzo que los padres estaban haciendo en medio de toda la situación de emergencia de salud que estábamos viviendo. Otro cambio que pudimos tener fue el cambio que se vio en que los niños continuaran con ese derrotero de hábitos escolares que se venían trabajando dentro de la institución. Implementamos los horarios de actividad en casa, le enviábamos a los niños una programación semanal donde ellos podían encontrar por hora lo que ellos iban a hacer. De esta manera le incentivábamos y le motivábamos a continuar con su proceso de formación en casa. Debemos resaltar esa lucha de los docentes por aquellos niños que de pronto desertaban del proceso académico, que querían retirarse por todas las dificultades que estaban presentando en el momento, pero que aún así se mantenían firmes en continuar y estar ahí. Fue una motivación constante todo el tiempo. Otro criterio que podemos resaltar era el seguimiento semanal que hacíamos para poder identificar si los niños alcanzaban los logros de esa semana, si había algo más por realizar. Resaltábamos que el docente hacía actividades de retroalimentación para aquellos niños que no tenían el conocimiento como tal adquirido, que presentaban algún tipo de dificultad. Las actividades que nosotros desarrollábamos en medio de las guías eran actividades que nos permitían fortalecer los lazos familiares, que el niño sintiera que tenía su familia apoyándolo en medio de la dificultad que estábamos viviendo.